Buen día. Antes de iniciar la presentación esta, quisiera agradecer a los organizadores de esta versión de RedBio 2021 por la invitación y también a Patricia, que fue la que particularmente estuvo en contacto con nosotros, siempre haciéndonos llegar instrucciones de cómo proceder con todo esto. Bien, yo les voy a hablar sobre la activación de la respuesta de defensa contra el patógeno Botrytis cinerea, mediada por un compuesto producido por otro patógeno, Coledotrichum acutatum, en frutilla. Bueno, para esto quiero contarles un poquito cómo comenzó esto. Esto empezó hace muchos años cuando decidimos evaluar los patógenos presentes en el área de cultivo de la frutilla en Tucumán, que es la que se encuentra recuadrada aquí en este rectángulo amarillo, y la idea era aislar los patógenos y evaluar su interacción con todas las variedades de frutilla que en ese momento se estaban cultivando en Tucumán. Como se pueden imaginar, es un trabajo muy grande y la variedad de interacciones que observamos entre cada aislado con cada variedad de frutilla que se evaluó fue muy grande. Pero en medio de todos esos resultados nos llamó la atención una interacción que era muy particular. Era la interacción que se producía con la variedad pájaro de frutillas que se estaba utilizando en ese momento con dos aislados. Un aislado que determinamos que era Coledotrichum acutatum y otro aislado que le llamamos SS71 que a pesar de haber sido aislado de plantas de frutilla de la variedad Chandler que mostraban signos de antragnosis, no era un Coledotrichum sino Acremonium strictum. Actualmente creo que se le ha cambiado el nombre a Cerocladium strictum, por lo cual lo definimos nosotros como un patógeno oportunista. Los resultados nos mostraron que cuando plantas de frutilla eran tratadas o infectadas con el aislado M11 de Coledotrichum acutatum, las plantas se enfermaban después de 25 o 30 días, mostrando claros síntomas de antragnosis, y después de ese tiempo las plantas estaban todas muertas, mostrando una interacción 100% compatible. En cambio, cuando las plantas de frutilla eran tratadas con Acremonium strictum, lo que nosotros veíamos es que las plantas no se enfermaban, mostrando una interacción 100% incompatible. Y esto nos llevó a preguntarnos si esto se debía a que particularmente la variedad pájaro de frutilla no era un buen hospedador para el aislado de SS71 de Acremonium, o las plantas de frutilla inducían algún tipo de reacción que no le permitía a este hongo que crezca. Entonces, para contestar esas preguntas se hicieron los siguientes experimentos. Plantas de frutilla fueron pretratadas con agua o no tratadas y posteriormente se infectó con el aislado M11 de Coledotrichum acutatum, que nosotros ya sabíamos que era un virulento. Lo que se observó era simplemente confirmar lo que habíamos visto anteriormente: las plantas se enfermaban. Pero cuando las plantas de frutilla eran tratadas con el aislado SS71 de Acremonium strictum y luego eran infectadas, lo que se observaba es que las plantas no se enfermaban. Esto no estaba, por supuesto, nos dio la posibilidad a concluir de que Acremonium strictum realmente estaba induciendo en las plantas de frutilla una respuesta de defensa que le otorgaba protección a las plantas contra el patógeno virulento que era Coledotrichum acutatum. Bueno, esto también nos llevó a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Es necesario que el hongo esté vivo y que esté activo para inducir esta respuesta de defensa? ¿O existe un agente producido por el hongo que pueda llegar a producir la inducción de la respuesta de defensa? Entonces lo que hicimos fue evaluar extractos de conidios, de hifas, inclusive del medio de cultivo, para ver si el agente activo se encontraba ahí. Bueno, se hicieron muchos trabajos, yo les cuento el final. Efectivamente, lo que nosotros observamos es que nos concentramos en el sobrenadante y observamos que el sobrenadante tenía efectivamente el agente inductor de la respuesta de defensa, que correspondía a una proteína, que era una serinproteasa de la familia de las subtilicinas, que tenía 34 kilodalton de tamaño, correspondiente a 283 aminoácidos, y la bautizamos como ACES por Acremonium strictum
elicitor subtilicin. Y a partir de ahí, lo que nosotros hicimos fue empezar a hacer los estudios con esta proteína como inductor. Y para eso tuvimos, por supuesto, que confirmar que plantas pretratadas con ACEs, con la proteína pura, y posteriormente infectadas con el patógeno virulento, cómo se comportaban. Y pudimos confirmar que efectivamente ACEs induce una respuesta de defensa contra Colectotrichum acutatum y le otorgaba protección contra la antracnosis. Bueno, como la idea era caracterizar la respuesta de defensa, lo que hicimos nosotros fue empezar a estudiar todos los parámetros asociados a la respuesta de defensa. Entonces estudiamos marcadores bioquímicos, marcadores fisiológicos y marcadores moleculares de la respuesta de defensa. Como eso es mucho trabajo y no tengo tiempo para mostrarles todo, solamente les voy a mostrar un marcador que es muy determinante de la activación de una respuesta de defensa, pero que también está asociada a estreses bióticos y abióticos. Entonces lo que hicimos fue estudiar el estallido oxidativo. Lo que muestra esta diapo es que plantas de frutilla de la variedad pájaro tratadas con ACEs induce un estallido oxidativo y lo analizamos a través de la acumulación de peróxido de hidrógeno o del anión superóxido, y lo que observamos es que estas plantas tratadas daban un comportamiento, una acumulación bifásica de estas especies reactivas del oxígeno. Este resultado, más todos los otros que no los puedo mostrar por razones de tiempo, nos llegaron a confirmar que ACEs verdaderamente era un inductor de la respuesta de defensa y que activaba todos estos marcadores que lo que hacían era confirmar la respuesta de defensa. Pero nosotros quisimos ir un poco más adelante y plantearnos la siguiente pregunta. Si induce una respuesta de defensa, si era posible que plantas que habían sido expuestas a un hongo virulento y luego tratadas con ACEs eran capaces de protegerla a la planta. Entonces hicimos los siguientes experimentos. Repetimos como control las plantas tratadas con ACEs y posteriormente con Colectotrichum acutatum, el patógeno virulento, y bueno, observamos que efectivamente las plantas no se enfermaban. Pero cuando cambiamos la alternancia de los tratamientos y pretratábamos las plantas con el Colectotrichum acutatum, es decir, con los conidios vivos de Colectotrichum acutatum, y luego la tratábamos con ACEs, lo que observábamos es que las plantas se enfermaban. Esto nos estaba diciendo que ACEs no era capaz de otorgar resistencia si las plantas habían sido expuestas a un patógeno virulento, y particularmente con acutatum, que acutatum era capaz de suprimir la respuesta de defensa inducida por ACEs. Bueno, con estos resultados y con la experiencia que habíamos tenido nosotros de todo lo que se había hecho con ACEs, aplicamos la misma aproximación experimental para poder definir y caracterizar el mecanismo de supresión de la respuesta de defensa. Entonces, lo primero que hicimos es preguntarnos, ¿es necesario que el organismo, el Colectotrichum acutatum, esté vivo y activo para suprimir la respuesta de defensa, o produce un agente que puede suprimir la respuesta de defensa? Entonces hicimos lo mismo que yo les mencioné anteriormente. Evaluamos extractos inactivados de conidios, de IFAS y del sobrenadante, y vimos que todos ellos tenían el agente supresor de la respuesta de defensa. Entonces, todo ese trabajo yo no les puedo mostrar, pero les puedo decir que después de un cierto trabajo de purificación, logramos obtener un filtrado estéril que le llamamos ACF proveniente del medio de cultivo, que contiene ese agente. Ese extracto ACF está muy purificado. Lamentablemente, por el tema de la pandemia y de la cuarentena no pudimos determinar su estructura, pero tenemos el aislado purificado, que fue purificado por distintos tipos de cromatografías, por filtraciones moleculares. El caso es que tenemos una fracción o un extracto de este compuesto que le llamamos ACF, por Arsenic Culture Filtrate, que sabemos hasta este momento que es un metabolito secundario, que tiene un tamaño, es muy pequeño, tiene un tamaño menor de 1 kilodalton, y que tiene la particularidad de suprimir la respuesta de defensa. Y ese es el experimento que muestro a continuación. Teníamos que confirmarlo. Entonces lo que nosotros hicimos fue pretratar plantas con este supuesto supresor, con ACF, luego le indujimos
la respuesta de defensa con el inductor y luego infectamos con el hongo Acoletotrichum acutatum. Lo que se observó es que efectivamente las plantas se morían, adquirían antragnosis y después de 25 o 30 días todas las plantas estaban muertas. Este experimento nos demostró y nos permitió concluir que efectivamente ACF contiene un agente supresor de la respuesta de defensa. Que por supuesto no evita que ACES pueda proteger a la planta en el caso particular del patógeno virulento M11 de Colecotrotricum acutatum. Bueno, como también la idea era caracterizar y ver por qué y cómo se modificaban los parámetros asociados a la respuesta de defensa, pero en condición de la supresión, lo que se hizo fue estudiar todos los parámetros asociados a la defensa que mencioné, bioquímicos, fisiológicos y moleculares, para ver cómo afectaba ACF todos esos parámetros. Como eso es mucho trabajo y no tengo tiempo para mostrarles, voy a mostrarles el marcador más notorio que le mostré con ACES, que es la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Lo que se vio es lo siguiente, que plantas tratadas con agua o con ACF no producían la acumulación ni de peróxido de hidrógeno ni de superóxido. Y plantas como control utilizamos la inducción de la respuesta de defensa bioquímica a través de ACE y una inducción de la respuesta de defensa que ya la habíamos estudiado, que es un estrés mecánico suave que ya habíamos estudiado que inducía la respuesta de defensa. Y utilizamos estos dos mecanismos para inducir la respuesta de defensa y ver qué efecto tenía ACE. En ambos casos se pudo confirmar que efectivamente ambos mecanismos producen la acumulación de peróxido de hidrógeno y del anión superóxido. Lo que se vio claramente es que plantas que habían sido pretratadas con ACES y luego inducida la respuesta de defensa, se producía la supresión del estallido oxidativo. Esto nos llevó a concluir, más todos esos otros marcadores que se evaluaron, que efectivamente ACES, el agente activo supresor que tiene ACES, efectivamente tiene un efecto supresor de todos esos marcadores que antes habíamos estudiado y que estaban asociados a la defensa. Bien, pero esto no terminó acá porque nosotros queríamos, tratándose de evaluar la inducción y la supresión de la respuesta de defensa, nosotros sabemos que la respuesta de defensa, la inducción de la respuesta de defensa se establece por la activación de vías de señalización de esa respuesta de defensa. Y sabemos, lo que nos muestra esta diapositiva, es las tres vías de señalización de la respuesta de defensa más importantes, que es la vía del ácido salicílico, la vía del ácido jasmónico y la vía del etileno. Bueno, lo que le muestra aquí son todos los parámetros o variables que participan en la activación de esa respuesta de defensa. Nosotros tomamos muchos de los que se encuentran acá, que son genes que se activan, para la evaluación de los parámetros y los marcadores moleculares, pero como eso no tengo tiempo de mostrarles, les voy a mostrar dónde nos concentramos particularmente. Nos concentramos en saber si tanto la respuesta de defensa como la supresión participa el ácido salicílico y el etileno. Y lo que hicimos justamente es evaluar esos dos parámetros bioquímicos en el mecanismo de activación y de supresión, a ver qué pasaba. Entonces, lo que muestra esta diapo es que plantas de frutilla tratadas con ACES, en este caso, se producía una acumulación temporal de ácido salicílico aproximadamente a las 48 horas, mientras que plantas tratadas con ACF no producían la acumulación de ácido salicílico. Plantas tratadas con agua está representada aquí como 0, porque es una evaluación relativa a plantas tratadas con agua. Entonces, conclusión, ACES activa la respuesta de defensa activando la vía de señalización del salicílico. Y ACES lo suprime o no la activa. Cuando evaluamos el etileno, vimos que plantas tratadas con ACES no tenían una acumulación importante, en este caso era la producción de etileno, no tenían una producción muy alta de etileno y bajaba con el tiempo. Plantas tratadas con el medio de cultivo no estéril
o inclusive agua, nos daba un valor muy bajo. Pero cuando las plantas eran tratadas con ACF, se veía que a partir de las 10 horas posterior al tratamiento, una acumulación significativa de etileno, con lo cual indicaba que la vía de señalización del etileno estaba activada. Esto nos llevó a replantearnos los objetivos que estamos viendo, porque no esperábamos que haya una activación de la respuesta de defensa por la vía del etileno. Y el cambio del objetivo llevó a que revisemos la hipótesis de trabajo. Y esto se relaciona a la diapo que les muestro a continuación. Esta diapo vuelve a mostrarles las vías de señalización más importantes, del salicílico, del jasmónico y del etileno. Lo que muestra esta diapo es que existe un crosstalk de regulación negativa entre el salicílico y las otras dos vías y viceversa, pero lo más importante es que si la vía de señalación del salicílico se encuentra activada, esa activación y la inducción de la respuesta de defensa otorga a plantas resistencia o las protege a las plantas contra patógenos biótrofos o hemibiótrofos. En cambio, si la inducción de la respuesta de defensa, en esa inducción participa la vía de señalización del jasmónico o del etileno, esa vía de señalización otorgaría a la planta protección contra patógenos necrotróficos. Y esto es lo que nos cambió un poco el objetivo que estábamos estudiando y nos llevó a plantear la siguiente hipótesis, que la quisimos confirmarla. Si es cierto que otorga resistencia contra necrótrofos, veamos si aquel factor o aquel extracto que tenía el supresor, pero que produce la acumulación de etileno, puede otorgar protección contra un organismo necrótrofo. Y para esto utilizamos como un organismo desafiante a un necrótrofo obligado como es Botrytis cinerea. Y es lo que muestra esta diapo. Esta diapo le está mostrando que plantas de frutilla tratadas con ACF o agua o todo lo que figura acá, ACF, un fungicida comercial, lo que sea, todo lo que figura acá. Y después de un tiempo, después de 7 días, perdón, después de 24, 48 o 120 horas, se inoculaba con Botrytis cinerea. Cuando la aplicación era sobre la misma hoja, lo que se intentaba es estudiar el efecto local, lo que se llama LAR, Local Acquired Resistance. Y en otros experimentos hicimos lo mismo, pero infectamos la hoja en una hoja distante, aislada, con el hongo virulento. Entonces, con esto nosotros queríamos evaluar si ACF, o todos los que se estaban vinculando acá, se estaba evaluando ahí, otorgaba resistencia sistémica. Bueno, lo que muestra esta diapo es simplemente la evolución de la enfermedad, del área necrótica que produce el patógeno, en función de el tiempo que se distanció desde el tratamiento con la infección y con distintos tipos de inductores o con distintos tipos de tratamientos. Y lo que se ve claramente es que cuando las plantas son tratadas con agua, tanto local como sistémica, bueno, no hay ningún problema para el hongo, crece y el crecimiento es claro de un hongo patógeno necrotrófico. Cuando se trata con el medio de cultivo PDB, es el medio de cultivo estéril, antes de que crezca, se ve que tampoco sucede, hay una pequeña inducción de una respuesta de defensa cuando se evalúa localmente, pero sistémicamente no da. Cuando se utiliza el fungicida comercial, que es Switch, se ve claramente que obviamente cuando se trata con el fungicida en el mismo lugar donde se pone el hongo muere, no hay desarrollo de los síntomas de la enfermedad. Y cuando se analiza sistémicamente, se ve que se pierde completamente esa protección que ejerce Switch. Y acá vemos el medio de cultivo simplemente filtrado y el medio de cultivo ya donde tiene el agente purificado ACF. Lo que se ve claramente es que cuando plantas de frutillas son tratadas con ACF y se hace una infección local o en hojas distales, se ve claramente que se produce
una protección contra el necrótrofo. En este caso particular se utilizó también como control FLAG, que como puedes ver es interesante porque por primera vez se utilizó FLAG en este tipo de ensayos, y lo que muestra acá es que interesantemente FLAG puede otorgar una cierta resistencia, tanto local como sistémica, pero solamente en las primeras 24 horas. Bueno, todos estos resultados nos permitieron concluir que efectivamente ACF tiene un agente activo que suprime la respuesta de defensa inducida por ACE, pero que otorga protección contra el nodo necrotrófico. Bueno, las conclusiones son que Hola, bueno, tuvimos un tema con la grabación, pero ahora Juan Carlos va a terminar con sus conclusiones en vivo y en directo. Ahí está. ¿La están viendo ahí? ¿Están viendo Estamos viendo la de los agradecimientos, Juan. Ah, bueno, entonces vamos acá. Bueno, nada, me queda solamente repetir, perdón por este pequeño inconveniente, las conclusiones, que ya ustedes podrán haberlas ido sacando a medida que fue desarrollándose. Las conclusiones son que ACF, obtenido del aislado M11 de Coletotrichum acutatum, suprime la respuesta de defensa inducidas por ACEs, dependiente de una respuesta de defensa que es dependiente de la vía de señalización de ácido salicílico. ACF induce la respuesta de defensa contra el patógeno Botrytis cinerea, activando la vía de señalización del etileno. ACF induce una respuesta de defensa local y sistémica contra Botrytis cinerea. Y finalmente, QM11 produce una molécula pequeña de menos de 1 kilodalton de tamaño que suprime la respuesta de defensa inducida por ACE e induce la respuesta de defensa contra Botrytis cinerea. Bueno, y no quiero dejar de agradecer al grupo. No voy a nombrarlos a todos porque son muchos, pero porque todos han participado en esta especie de cuento un poco histórico que les hice, pero sí quiero mencionar particularmente a Rodrigo Tomás Grau, que es el que ha participado en esta última parte del estudio del supresor y del inductor. Y por supuesto no quiero dejar de agradecer a las agencias e instituciones por su apoyo financiero. Bueno, y si tienen preguntas, bueno, voy a intentar contestarlas si puedo. Gracias por la atención.